Hola, buenos días, estimados estudiantes de Revisoría Fiscal. Vamos a continuar con las clases y en la mañana de hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante y es las pruebas sustantivas. Ya entramos a la recta final del curso y pues como yo les había dicho en clases pasadas, las pruebas sustantivas se complementan con las pruebas de cumplimiento y se convierten en la ejecución de la labor de campo, del trabajo de campo o trabajo de campo por parte del revisor fiscal y del auditor. Es cuando ellos están realizando pruebas, es cuando ellos hacen ese trabajo y comienzan a realizar cada uno de esos procedimientos en todas las áreas de los estados financieros: efectivo y equivalente efectivo, clientes, inventarios, etcétera. Bueno, entonces las pruebas sustantivas, el objetivo es obtener evidencia suficiente que permita al auditor y al revisor fiscal emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuándo pueden ocurrir pérdidas materiales durante el procesamiento de la información financiera, es decir, cuando hay errores materiales en los saldos de las cuentas. Acá vemos, por ejemplo, este concepto son aquellos procedimientos de fiscalización o de auditoría encaminados a obtener evidencia probatoria. Fíjense que dice sobre la validez de la transacción, sobre la validez de la transacción. Y ya cuando nos habla de transacción, nos está diciendo de cifras, de registros contables, de imputaciones en el débito, en el crédito, de asientos contables. Entonces vamos a demostrar mediante estas pruebas, obteniendo evidencia probatoria sobre si las transacciones, los movimientos y los saldos son válidos, son razonables o no. A eso apuntan las pruebas sustantivas, las pruebas y procedimientos sustantivos. Por eso se dice sustantiva, porque en los estados financieros la sustancia está en las cifras de los estados financieros. En caso de la auditoría financiera, digamos que la definición por naturaleza de sustantivo significa eso: evaluar si las cifras y los saldos son razonables. Entonces, estas pruebas, en virtud de eso, cuando se realizan, se obtienen evidencia. Estas evidencias, la evidencia es la prueba material de un hecho, pero la evidencia posiblemente trae como consecuencia un hallazgo, ¿ya? Entonces, el hallazgo son los resultados de esas pruebas. Es decir, la evidencia es la prueba material de que se hizo un procedimiento, pero el hallazgo es el resultado de esa prueba. Entonces, aquí hay unas palabras que yo resalté en negrilla, que es incontrovertible. Es decir, la evidencia tiene que ser considerada incontrovertible, deben ser tan sólidas que nadie pueda controvertirlas. Entonces, por eso se dice que la evidencia, para que sea considerada como tal, debe ser incontrovertible. Bien, entonces, cuando ya es incontrovertible, se convierte en base para el informe del revisor fiscal o del auditor. Porque solo con base en esas evidencias que el revisor fiscal puede darle un direccionamiento al informe, al dictamen. Bien, entonces, ¿cómo se puede obtener la evidencia? Se puede obtener por medio físico, por medios electrónicos, incluso ahora digitales, en papel, en audio, en video, es decir, en cualquier otro medio de utilidad que sea incontrovertible. Recuerden que
desde el año 2016, 1 de enero del 2016, en Colombia entra en vigencia las normas de aseguramiento de la información financiera. Entonces eso toca en parte al revisor fiscal, es decir, complementa las otras obligaciones que tiene el revisor fiscal que están contempladas en el Código de Comercio. Entonces, la evidencia le permite al revisor fiscal cumplir con esas obligaciones normales estipuladas en las normas para otorgar una seguridad integral a la información generada por el ente, explicando el nivel o grado de satisfacción de los criterios que se cumplen en la compañía en distintas áreas que han sido materia de vigilancia. Es decir, recuerden que para el revisor fiscal el control es integral. Todas las áreas están sujetas a vigilancia, todas las áreas están normatizadas y pues el revisor fiscal va a evaluar esa normativa estipulada en cada una de las áreas. La evidencia puede ser obtenida de manera directa, es decir, cuando nosotros realizamos las pruebas y los procedimientos, cuando nosotros intervenimos, cuando el auditor y el revisor fiscal intervienen, se obtiene de manera directa. O se puede obtener de manera indirecta con la labor de un tercero. O sea, siempre que se confíe en la idoneidad y comportamiento ético del ejecutante. Es decir, un tercero puede ser un perito experto en avalúos de bienes raíces, puede ser un taller mecánico. Un taller mecánico nos puede certificar la operación o digamos que cómo está operando el activo, el estado de funcionamiento de un activo. Bueno, toda esa evidencia obtenida debe organizarse de manera lógica. Nosotros ya hablamos de los archivos de los papeles de trabajo y recuerden que habíamos hablado del archivo permanente y el archivo corriente. Bueno, en revisoría fiscal también se habla de expedientes. Expedientes, esa palabra es muy común, sobre todo en el sector judicial, en la rama judicial, se habla mucho de expedientes. Bueno, en revisoría fiscal también se deben organizar esos documentos en expedientes y se deben clasificar los archivos y darle un nombre para ir identificando dónde están esos archivos, en qué expediente. En ese sentido, allí uno va directamente a buscar el expediente. Los expedientes de fiscalización no solo sirven para documentar los hallazgos, sino que también sirven para dejar, digamos que una constancia de la profundidad de las pruebas realizadas por el revisor fiscal. Entonces, yo siempre les he dicho a mis alumnos, si ustedes quieren saber si un revisor fiscal realiza con profundidad su labor de fiscalización, díganle que le muestre los papeles de trabajo, aunque ellos no se los van a mostrar, pero nada más para molestarlos, díganle al revisor fiscal en la empresa donde trabajan, los que trabajan en la empresa X o Y, ustedes estudiantes de contaduría, si trabajan en una empresa, pregúntenle, miren, ¿dónde están los papeles de trabajo? Muéstremelo para ver. Pero lógico, él no tiene, el revisor fiscal por ley no tiene la autorización de entregarle, de mostrarle los papeles de trabajo a ninguno. Pero solamente se le puede mostrar a las autoridades de control. Llámese el DIAN, superintendencia, etcétera, Junta Central de Contadores. Ahora que la Junta Central de Contadores está visitando las empresas de las firmas de auditoría y revisoría fiscal. Entonces, solamente a ellos, pero la verdad es que en los expedientes de fiscalización es que se ve el nivel de profundidad de las pruebas que practica el revisor fiscal en una empresa. Entonces, se constituyen en la historia permanente de la labor realizada y de los hechos en que se basan las conclusiones, en las que basa su conclusión. Es decir,
ya lo había dicho, las evidencias me sirven como base para yo informar, para concluir, para dictaminar si mi dictamen es limpio, con salvedad, negativo o adverso, pero la orientación se la va a dar las evidencias que obtuve. Entonces son, por tanto, una fuente permanente para obtener información detallada sobre las operaciones que han sido auditadas o fiscalizadas. Bien, vamos a hacer un rápido recorrido, porque es que no quiero que este curso deje de recibir esta información que es muy importante, y es que el revisor fiscal debe dejar evidencia incluso de las denuncias que por corrupción realice dentro de su ejercicio fiscal. Y hablemos un poco de la corrupción. En Colombia es un país donde la corrupción lleva la bandera. Y la corrupción no solamente se da en la entidad pública, también se da en la entidad privada. Y a veces hay ese nexo entre la entidad pública y la entidad privada para robar recursos, para robar los recursos, bien sea públicos o privados. Entonces ahora hay que tener mucho cuidado con las alianzas PP, alianzas público-privadas, porque ¿qué hay de dinero público e intereses privados? Y las empresas privadas, estas que contratan con el Estado, tienen revisor fiscal. Y ojo, señor revisor fiscal, que por ahí puede haber digamos que muchos indicios de corrupción. Entonces, todo esto para manifestarles que el gobierno en el año 2011, hace 9 años, aprobó la ley 1474 de julio 12. Y esa ley se conoce como Estatuto Anticorrupción. En ese año, pues me acuerdo que el gobierno y nuestro país vivió, y fueron manifestaciones públicas, periodísticas, se vivieron muchos escándalos, el de Saludcop, el de los Nule con la alcaldía de Bogotá, el grupo Nule Amin, el de la DIAN, también hubo un escándalo por allá, por esa época. Entonces, de la Interbolsa, el gobierno, a través del Congreso de la República, apoyó el Estatuto Anticorrupción, una ley que se conoce hoy en día como Estatuto Anticorrupción. Entonces estamos hablando de la ley 1474, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué toca esa ley el revisor fiscal? Bueno, sí, vamos a analizar rápidamente los aspectos en que el revisor fiscal se ve tocado por esa ley. Entonces, dice en la norma que el artículo 7, dice el artículo 7 que de esa ley, que de ahora en adelante los revisores fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados enfrentarán entonces el proceso de cancelación definitiva de su inscripción, tarjeta profesional, ante la Junta Central de Contadores. Entonces el revisor fiscal ahora tiene que denunciar todos los hechos de corrupción. Ojo, que conoce o tuviere lugar o tuviera lugar a conocer, porque es que el revisor fiscal no puede manifestar que fue a sus espaldas el hecho, que él no se dio cuenta. No. El revisor fiscal, por naturaleza legal, tiene que vigilar integralmente la empresa. Entonces, cualquier hecho de corrupción que él no denuncia, que él no pone en conocimiento de las autoridades competentes o de la misma organización, pues allí el revisor fiscal tiene responsabilidades. Entonces veamos lo que dice el artículo 26
digamos, el numeral, el 5 del artículo 26 de la ley 43, porque fue modificada por esta ley, la 1474 de 2011. Dice, vamos a regresarnos a leer ese artículo de la ley 26, la ley 43 del año 90, artículo 26. Habla de la cancelación, son causales de cancelación de la inscripción de un contador público. Recuerden, esta ley es viejísima, del año 90, hace, ¿qué? 20 años, 30 años. Entonces, miren que el artículo quedaba hasta aquí, hasta el 4. Entonces, ¿qué hizo la ley esta del 2011? Adicionó un quinto numeral. Y dice así: cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo. Estamos hablando de actos de corrupción. El revisor fiscal tendrá problemas porque será sancionado si alguien lo denuncia. Entonces vamos a analizar lo que acabamos de leer. Entonces, cuando yo actúo como revisor fiscal, si yo no pongo en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, llámese la DIAN, los actos de corrupción, dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera obligación legal de conocerlo, me podrían cancelar la inscripción de la tarjeta, inscripción en la Junta Central de Contadores. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hoy, 12 de mayo de 2020, me doy cuenta como revisor fiscal que en la empresa A o X hubo un acto de corrupción, ya lo tengo evidenciado, ya tengo los soportes, tengo las pruebas respectivas. La norma me dice, tengo 6 meses para poner en conocimiento de todo las autoridades disciplinarias o fiscales correspondiente el hecho encontrado. Es decir, estamos hablando de 12 de mayo hasta abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 12 de noviembre. Tengo plazo hasta el 12 de noviembre para poner en conocimiento de las autoridades competentes el hecho de corrupción. Entonces, si es una firma de contadores, entonces esto aplica para el contador que representa a la empresa, y también puede tener implicaciones para la firma de contadores. Entonces, aplica también para las personas jurídicas. Bueno, listo. Continuamos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los actos de corrupción que debe denunciar el revisor fiscal? Bueno, actos de corrupción hay muchos, pero la ley, la norma, puede hacer referencia, por ejemplo, implícitamente a los siguientes actos de corrupción. Bueno, veamos. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar acá los actos de corrupción y después regresamos. Mire, uno, que esté llevando doble contabilidad, haciendo con ello evasión fiscal y emitiendo estados financieros ficticios. Hay empresas que evaden impuestos, y para evadir impuestos hay que llevar una doble contabilidad, lo que ellos llaman una contabilidad fiscal y una contabilidad financiera. Este fraude hay que denunciarlo. El revisor fiscal no puede permitir jamás que en una empresa haya evasión tributaria, evasión fiscal, y por lo tanto no puede permitir que haya certificación de estados financieros ficticios que no correspondan a la verdad. Otro, que el ente económico esté desviando los recursos que tienen una destinación específica, como sucedió por ejemplo con los anticipos recibidos por las empresas del grupo Nule,
los cuales fueron utilizados para que los dueños de empresas contratistas se compraran lujos personales. Eso fue lo que pasó en ese entonces. La firma de ingeniería civil del grupo Nule pedían unos anticipos y estos anticipos no se vieron reflejados en las obras. Por el contrario, esos dineros fueron utilizados para otros fines. Bueno, aquí hay dos más. Que el ente económico esté fabricando bienes o incluso hasta alimentos con materiales de baja calidad. Ahora se ve mucho, por ejemplo, en esta época de pandemia, vendiéndolos como si fueran productos de excelente calidad. Hay ejemplos, hay muchos. Que el ente económico esté participando en actividades de lavado de activos, movilizando entre sus cuentas corrientes y de ahorro los dineros de los que se dedican a actividades delictivas como narcotráfico, terrorismo, etc. Bueno, entonces miren, aquí hay dos más, aquí hay tres más, bueno, pero no los vamos a analizar, ya es complemento por parte de ustedes. Entonces miren, con relación a esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué muchas veces el revisor fiscal no se da cuenta de los actos de corrupción? Hace referencia la ley, que el artículo nuevo de la ley de 2011, la ley 1474, que el revisor fiscal tiene la obligación de denunciar los actos de corrupción que haya conocido o que tuviera la obligación legal de conocerlo, porque el revisor fiscal, como ya lo decíamos, el control es integral y él tiene que conocer todo lo que sucede en la empresa. Su control, su cobertura es total. Bien, ¿qué es lo que...? Bueno, miren, a veces sucede que es que hay personas, contadores públicos, colegas o firmas, que realmente no tienen la capacidad fáctica, digámoslo así, capacidad fáctica, es decir, la capacidad física y mental para atender al mismo tiempo 6, 5, 8 revisorías fiscales. Entonces, claro, como ellos no tienen esa capacidad fáctica para hacerle frente a todas las empresas y sobre todo supervisar todas las áreas de las empresas con esa profundidad que debería ser, pues sucede eso. Entonces, yo siempre le he dicho a mis alumnos que uno debe ser máximo revisor fiscal de 2 empresas, máximo. Y eso dividiéndose el día. En la mañana voy a uno y en la tarde voy a otra. Y listo. Pero cobrar bien. Si no le pagan bien, mejor no sea revisor fiscal. Y ahora con las normas de aseguramiento, el compromiso es mucho mayor, la labor es mucho mayor, y con las normas internacionales de control de calidad. Entonces, este trabajo se incrementó más y por eso vale más. Bueno, entonces, esa es una de las razones por la cual es difícil que el revisor fiscal no se dé cuenta de hechos de corrupción. La superintendencia, por ejemplo, recomienda que lo mejor sería rotar al revisor fiscal cada cierto tiempo. Bueno, ese también es otro asunto. Y esto nosotros lo analizamos cuando hablábamos de las incompatibilidades, inhabilidades y del código de ética, etcétera. Porque es que cuando el revisor fiscal lleva mucho tiempo en la empresa, se hace amigo del uno y del otro y pierde cierta independencia, cierta objetividad cuando tienen las pruebas en la mano, cuando tienen las evidencias en la mano. Entonces, denunciar al gerente, que es su amigo, que es su nuevo amigo, pues digámoslo así. Entonces, es una situación que quebranta la independencia por parte del revisor fiscal. Entonces, el revisor fiscal debe
debe también tener mucha experiencia para, para detectar esos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque que la pericia, la experticia, digámoslo, vale. Y por eso, pues, no quiero con esto no quiero generalizar de que a un auditor senior, junior, alguien que recién egresado no pueda hacerlo. Sí, lo puede hacer, pero la experiencia también vale. Es decir, que la experticia para el cargo es importantísima. Bien, no importa la gravedad del acto, habría que denunciar todos. Es decir, por muy... uno a veces cree que no, pues no, eso no tiene importancia, no tiene trascendencia. No, en caso de la norma, la nueva ley, dice que el revisor fiscal, debido a los hechos de corrupción o con relación a los hechos de corrupción, debe denunciarlos todos. ¿Ah? No puede distinguir entre si es trascendente, importante, no. Un hecho de corrupción es un hecho de corrupción, es un robo de 100.000 pesos. Aquí lo que vale es la actitud, lo que también se puede criticar es la actitud de las personas. Un robo de 100.000 pesos equivale en la actitud a un robo de 1.000.000 de pesos, no en la magnitud ni la importancia. Entonces la norma lo está diciendo, le está diciendo al revisor fiscal, mira, deja de lado la trascendencia, importancia, y todos los hechos hay que denunciarlos ante esas autoridades como la superintendencia, la DIAN, la UIAF, los ministerios, la fiscalía, etcétera. Bueno, bien. Aquí no aplica el secreto profesional. La ley dice que en este caso de actos de corrupción, el revisor fiscal no debe guardarse nada, no aplica el secreto profesional, por lo que entonces ya sabe, o denunciamos o denunciamos. Bueno, la ley 43 y le indica que que los datos que llega a conocer de un cliente no se pueden estar revelando, sí, pero ya en el caso de corrupción no aplica. Ustedes se preguntarán, pero, a ver, ¿qué pasa? Si el revisor fiscal sabe del hecho de corrupción hoy, 12 de mayo, y pasan los 6 meses, llegamos al 12 de noviembre, estamos a 13, 14 de noviembre y el revisor fiscal no denunció el hecho de corrupción. Entonces vamos a ver qué dice la norma con relación a eso. El código contencioso administrativo dice en su artículo 38 que la persona que sea renuente a denunciar un hecho de corrupción, en este caso, estoy diciéndolo en los términos de la nueva ley, si el revisor fiscal no denuncia el hecho de corrupción, un tercero, óigase bien, un tercero puede quejarse ante la Junta de Central de Contadores o ante cualquier autoridad de control, y denunciarlo a él. Oígase bien, al revisor fiscal, ¿eh? Debe denunciar al revisor fiscal. Entonces, si no lo denuncia, si el revisor fiscal no denuncia el hecho dentro de los 6 meses, después del 12 en el caso que estamos colocando, en el ejemplo, después del 12 de noviembre, a partir del 13, un tercero, llámese un jefe de área, cualquier tercero empleado de la empresa que se dé cuenta del hecho de corrupción, o un auditor interno puede ser, o un auditor externo también puede ser, puede denunciar al revisor fiscal y decirle, señor, usted no denunció, usted no puso en conocimiento este hecho de corrupción y la ley, el Código Contencioso Administrativo le da 3 años a ese tercero para que denuncie al revisor fiscal. Es decir,
A partir del 13 de noviembre comienza a correr un término de tiempo de 3 años para que un tercero denuncie al revisor fiscal sobre ese hecho de corrupción. Después de los 3 años ya caduca. Ya ahí sí no le aplica ninguna responsabilidad al revisor fiscal, ninguna responsabilidad, digamos que disciplinaria. Bien. Entonces, el artículo 38 dice caducidad de los respecto de las sanciones, salvo disposición especial, en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanción caduca a los 3 años de producido el acto que pueda ocasionarlo. Entonces, si el revisor fiscal no denuncia un acto de corrupción dentro de los meses siguientes a su ocurrencia, entonces la entidad de control o fiscalización que quiera denunciar a dicho revisor fiscal ante la Junta Central debe tener 3 años para poderlo denunciar. Entonces, ya queda claro, 6 meses para que el revisor fiscal denuncie el hecho de corrupción y después 3 años para que un tercero, puede ser auditor interno, externo, incluso la misma DIAN, que sí se haya dado cuenta del hecho de corrupción, pueda denunciar al revisor fiscal. Bien, entonces, bueno, fíjense, aquí ya no queda otra que, desde el 2011, el revisor fiscal no puede aducir que no conocía el hecho de corrupción, que eso fue a sus espaldas, que no. Ya él tiene una obligación y es que o denuncio o me denuncian a mí como revisor fiscal. Bueno, entonces, continuando con los expedientes de fiscalización, miren, yo les decía que los expedientes sirven para archivar la información de tal forma que el revisor fiscal vaya a la carpeta. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho electrónica, la carpeta electrónica. Ya abro mis expedientes de forma electrónica y ahí voy clasificando. Por ejemplo, miren, vamos a ver por lo menos 2 o 3 archivos que se pueden guardar en este expediente que se denomina expediente de antecedentes y situación general. ¿Qué incluyen? ¿Qué archivos incluyen contiene este expediente? La historia general de la empresa desde su constitución. Hay empresas que escriben, uno de los socios escriben la forma como se creó la empresa, cómo se constituyó, hasta libros hay sobre cómo se creó una empresa que ya después de 40, 50 años es una empresa importante. También los estatutos, copias de los estatutos, constituciones y reformas, los certificados que se piden de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio también se archivan allí. Por eso se dice de antecedentes y situación general. Ok. Y bueno, por acá veamos otro expediente de control interno. Aquí, ¿qué archivo hay aquí en este expediente? Todos los organigramas jerárquicos de la empresa, los mapas de procesos de la empresa, todos los procesos si están en flujograma, entonces yo los pido, proceso de compras, proceso de venta, etcétera. Todos objetivos y políticas de la organización, el sistema de información contable, los planes de cuenta, todo eso, los manuales de procedimiento, funciones, sistema de auditoría interna, todos esos archivos yo los pido y los agrego a este expediente de control interno organizacional. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar otros expedientes para que ustedes hagan la lectura más cuando estén estudiando para una prueba. Miren, el expediente de arquitectura financiera incluye todos los estados financieros de propósito general, certificados y dictaminados en los últimos, por lo menos en los últimos 5 años, y estado de costo, indicadores, EBITDA, EVA, bueno, ok. Entonces miren, aquí hay varios casos de indicadores. Bien, ya en la próxima clase vamos a hablar del modelo de pruebas sustantivas. Ya les voy a presentar un modelo de pruebas sustantivas en la próxima clase. Bien, ya, por último, como estoy haciendo estas clases también interactivas y me gusta tener también una visión complementaria, agrego siempre un video
de otro profesional o de otra firma o de una plataforma, de un portal sobre el tema, relacionado con el tema. Entonces aquí les voy a dejar por unos minutos este video muy importante sobre lo que son los procedimientos sustantivos, los procedimientos sustantivos. Entonces veamos este video. Ok. Uno de los principales riesgos como auditores es que la compañía sobreestime sus activos y o subestime sus pasivos, con el fin de mostrar unos estados financieros atractivos a terceras partes. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos elaborar procedimientos sustantivos que nos ayuden a identificar la ocurrencia de este tipo de riesgos. ¿Qué procedimientos utilizamos para cubrir el riesgo de sobreestimación de activos? A continuación nombraremos algunos de los procedimientos sustantivos que nos cubren el riesgo de sobreestimación de activos. Confirmaciones con terceras partes, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, seguros, entre otros. Revisión de las conciliaciones de cuenta del activo, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, diferidos, planta y equipos. Participación en la toma física de inventarios. Correcta clasificación de los activos diferidos. Muchas compañías tienen como práctica disfrazar gastos como activos, lo que sobreestima el activo y subestima el gasto. Revisión de la suficiencia de la provisión de cuentas por cobrar. Revisión de la suficiencia de la provisión de inventarios. Revisión de la evaluación de la propiedad, planta y equipo. Revisión de la evaluación de las inversiones. Revisiones analíticas de las cuentas del activo, entre otros. ¿Qué procedimientos utilizamos para cubrir el riesgo de subestimación de pasivos? A continuación nombraremos algunos de los procedimientos sustantivos que nos cubren el riesgo de subestimación de pasivos. Confirmación de terceras partes, obligaciones financieras, proveedores, abogados, compañías vinculadas. Revisión de las conciliaciones de cuentas del pasivo, proveedores, nómina por pagar, otras cuentas por pagar, etc. Procedimientos para identificar pasivos no registrados. Revisión de pagos posteriores. Revisiones analíticas de las cuentas del pasivo, entre otros. ¿Qué son primero, los procedimientos analíticos o las pruebas de detalle? Es recomendable realizar primero los procedimientos analíticos debido a que los resultados de estos pueden impactar la naturaleza y alcance de las pruebas de detalle. Los procedimientos analíticos nos pueden ayudar a identificar áreas de riesgo en aumento, y el aseguramiento obtenido de los procedimientos analíticos sustantivos reducirá la cantidad de aseguramiento necesario de otras pruebas. ¿Y las notas en los estados financieros? Las revelaciones en las notas a los estados financieros son igual de importantes que las cifras que aparecen en los estados financieros, ya que con estas notas la administración de la compañía debe revelar situaciones que pueden tener algún tipo de impacto a la hora de que un tercero tome una decisión con base en los estados financieros. Ejemplo, cuando existe dependencia de un cliente, esta situación se debe revelar en las notas a los estados financieros. El auditor debe verificar la integridad de las revelaciones de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad. Momento oportuno para la ejecución a las pruebas sustantivas. Cuando nuestro trabajo es para opinar sobre los estados financieros al cierre del 31 de diciembre,
No es buena práctica auditar cierres mensuales, debido a que esto es desgastante para el auditor y no le permite enfocar su trabajo en aquellas áreas en donde puede proteger o crear valor para el cliente. En lugar de auditar estos cierres mensuales, el auditor puede realizar una buena planeación y evaluación de procesos. Con base en los resultados de estas pruebas, se definen los alcances de los procedimientos sustantivos. Una buena práctica es realizar los procedimientos sustantivos en dos momentos, un precierre y el cierre de fin de año. El precierre se debe realizar en una fecha cercana al 31 de diciembre y su objetivo es el de identificar situaciones que pueden tener implicaciones significativas en los estados financieros con el fin de informar al cliente antes del cierre, para que tenga tiempo de realizar las debidas correcciones y evitar sorpresas de última hora, salvedades, limitaciones en el alcance, etc. El precierre es recomendable realizarlo entre agosto y octubre. Un factor clave de éxito para un precierre es contar con unos estados financieros bien depurados por parte de la administración de la compañía, es decir, que la compañía debe preparar sus estados financieros al precierre, como si fuera el cierre de fin de año. Por esto, es necesario que el auditor le transmita al cliente la necesidad de informarle los beneficios que va a traer para las dos partes. El cierre lo debemos realizar entre los meses de enero y febrero, teniendo como base el precierre. Bueno, excelente complemento para la temática que se desarrolló en el día de hoy. Bueno, señores, entonces nos vemos en la próxima clase. Ya vamos a hablar, vamos a presentarles un modelo de pruebas sustantivas. ¿Ok? Bueno, que pasen un feliz resto del día. Hasta luego.